En el bocado de hoy... Sumito Esteves es definitivamente nuestro cocinero más mediático. Lo amamos. Está entregado a nuestra cocina y la promueve con pasión aquí y a donde vaya. Sumito está convencido de que nuestros sabores, nuestra gastronomía, tienen que ser nuestra marca país, que los habitantes del mundo entero van a venir a Venezuela para comer y que todos los venezolanos profundizaremos nuestro arraigo a punta de comer venezolano. Pero Sumito no está solo en esta cruzada de nacionalismo gastronómico, como lo vamos a llamar. Enrique Olvera, él es mexicano, es dueño de Pujol, uno de los 50 mejores restaurantes del mundo, y él está convencido de que la gastronomía es una forma de patriotismo. No le parece suficiente con que la cocina mexicana sea patrimonio de la humanidad, ¿no, señor? Él quiere que los mexicanos coman mejor, que utilicen sus productos, que se reivindiquen las cocinas regionales y que cada platillo recuerde a México. En esta pasión los acompaña Alex Atala. Él es conocido en Brasil y en el mundo por su empeño en explorar las posibilidades gastronómicas de los ingredientes brasileiros. Es el dueño de Dom, que para que lo sepan es el cuarto mejor restaurante del mundo, donde los ingredientes locales tienen un papel sublime en cada uno de sus platos. Es considerado el portavoz de la cocina brasileña de vanguardia y es militante de una cocina campesina, de una cocina patrimonial brasileña. Una cocina que debe ser sustentable y debe devolverle a la naturaleza todo lo que nos da. Todo el que ama la cocina y sigue el universo gastronómico sabe quién es Gastón Acurio. Es de los chefs más influyentes del mundo. Le subió la autoestima a los peruanos a punta de cocina local y logró que todos los días se abran 4 restaurantes peruanos en algún lugar del planeta. Lo que nos enamora de este peruano es su fe en el Perú, su profunda convicción en la riqueza de sus productos y la suculencia de su cocina. Su objetivo en la vida es peruanizar el mundo y los peruanos lo siguen porque Gastón da el ejemplo. Como dato, hay 80.000 peruanos estudiando cocina. Primer mordisco. Sumito Esteves, cocinero venezolano, fundador de Venezuela Gastronómica, recibe en el año 2012 el premio Gran Tenedor de Oro, otorgado por la Academia Venezolana de Gastronomía. Curiosamente, no se le otorga como cocinero propiamente, sino por su extenso y exitoso trabajo como promotor de nuestra cocina. Este reconocimiento en otras ocasiones lo obtuvo también el Dr. José María Bengoa, la Fundación Bigot y en 2014 Alimentos Polar. Primer bocado. Sumito Esteves. Sumito, tú estás empeñado en hacer de la gastronomía una marca país. ¿Por qué crees tú que eso es posible? Bueno, primero porque lo veo posible, porque tampoco uno tiene que estar buscando artificialmente que las cosas sucedan, uno tiene que tenerlos con qué. En términos gastronómicos tenemos ese con qué, tenemos un montón de valores diferenciadores muy importantes y además de calidad. En Venezuela se come bien y se cocina muy bien, y hay un recetario bastante importante, que somos malos para mercadearlos porque hemos sido siempre malos para mercadear nuestra cultura. Buena parte del mercadeo hoy en día, si no casi todo el mercadeo en este momento, se está haciendo a través de intangibles culturales y de valores. Cuando uno habla ya de marcas países hoy en día, uno habla es de una forma de ser, de una manera de ver la vida y de valores bastante intangibles. Ya uno no está mercadeando, por ponerte un ejemplo cercano, a Colombia por su eje cafetero, sino que el eje cafetero es parte de un gran concepto que es, si vienes acá no te vas a querer ir de aquí más nunca. Pero sí creo que es la mejor cocina que hay, pero con toda seguridad en Latinoamérica. Y estoy nombrando de Guatemala para abajo. Voy a dejar a México un momentico aparte, porque ahí es un caso de realmente, digamos, con unas particularidades muy importantes. Estamos hablando de un imperio, no es cualquier cosa hablar de aztecas y de mayas. Y estoy metiendo en el saco a Perú, imagínate. O sea, yo sí siento que nosotros tenemos una cocina que es de las cocinas más complejas técnicamente y más regionalizada.
Y tenemos además los valores para poder lograrlo. Yo vivo en Margarita, en Margarita los niñitos de 5 años todavía bailan la burriquita. Y la bailan bien, además. Y tú te vas para el llano y un muchachito sabe todavía cantar joropo. Y es mentira que el recetario se está perdiendo en gran medida porque el recetario importante de este país se sigue haciendo. Entonces yo siento que nosotros tenemos todavía una base cultural muy importante que ayudaría a mercadear el país, por lo menos. A mí me da la impresión que siempre, cada vez que hay cualquier problema en Venezuela, se dice hay que empezar por educar. Y tengo la impresión de que en cocina, si hay algo que se está haciendo, es formando cocineros. Esto tiene que ver con esa intención de hacer de la gastronomía una marca país. En mi caso ahora sí, pero el gran no fue así en un inicio. No, yo lo hice al principio para vivir de algo. O sea, cuando nosotros montamos la escuela de cocina, lo montamos empezando el año 2003, porque en el paro del 2002 yo me quedé sin trabajo. Eso es la pura verdadita. Ahí nace el tema de las escuelas de cocina, digo, asociadas a nosotros, la que tengo en Margarita. Ahora, en el caso de Margarita, para hablar ya de la escuela que yo manejo directamente en este momento, ya sí claramente yo tengo 5 ejes transversales con los que yo quiero trabajar la forma de educación que se está haciendo. Ahora, efectivamente lo que tú acabas de decir es cierto, se necesita masificar mucho un proceso cultural para que de alguna manera un país lo tome como parte de sí. Y eso sí es una tarea pendiente, porque estudiar cocina es un problema de élites todavía. Yo todavía no puedo dar... O sea, digamos, estudiar cocina es carísimo, porque, y te voy a poner un ejemplo, cuando tú le das clase a 18 alumnos, que es mi caso, más un profesor que son 19 pollos, mi amor, el día que hay que enseñarle a esa persona cómo se le quitan las alitas a un pollo. Saque usted mismo, que está ahí en su casa oyendo esto, lo que cuesta comprar 19 pollos para una clase de un día. Y todavía no le he echado cebolla ni aceite a ese pollito para cocinarlo. Entonces, eso vuelve tremendamente costosa la educación en cocina, tremendamente costoso, y sigue siendo un proceso de élite. Aquí la gran tarea pendiente es cómo lograr algo parecido a lo que pasó con el sistema de orquestas, pero con el tema de la cocina. En Venezuela, en los viajes que hacemos permanentemente por Venezuela, es notorio, Sumito, que existe un orgullo profundo por las cocinas locales. Ese sentimiento regionalista que pensábamos que era nada más del Zulia y que yo incluso creo que lo hay muchísimo más profundo en Lara, va a ayudar en esta intención, en este deseo tuyo de la marca país. Voy a decir algo muy antipático. Al que le falta orgullo ahorita es a Caracas. Pero las regiones de Venezuela son profundamente orgullosas de su cocina. Pero es que tienes toda la razón. Profundamente, además. O sea, cuando digo profundamente. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo 6 años viviendo en la isla de Margarita al momento de esta entrevista. Margarita tiene una característica tremenda. Y es que en Margarita, turistas y margariteños comen lo mismo. Y ojo, que suena una tontería lo que te estoy diciendo. Pero es que en la mayoría de los países hay una gastronomía dirigida a ese ideario del turista o a lo que es el ideal de esa persona. E inclusive en mi ciudad, en Mérida, sucede mucho. Es mentira que uno está comiendo pastelito. Es más, yo como pastelito en Mérida cuando llevo turistas a comer pastelito. Y además de eso, con mucho orgullo. Yo te voy a contar una anécdota que a mí me pareció preciosa y la comentaba recientemente en una conferencia. Yo pongo una foto inocente en Instagram, en donde muestro al muchacho que me está trayendo el casabe para el negocio mío en Margarita. Ese muchacho me trae a mí el casabe de La Negra. De allá llega, ¿saben? Estaba sí. Guárico llegando a San Fernando. Yo pongo una foto, Valentina, que decía esa historia. Este es el muchacho que me trae el casabe, no sé qué, casabe de La Negra en Estado Guárico, dicen que el mejor casabe de Venezuela, pongo yo. Fue tan bello sentir la rabia claro. de los de Upata, de los de Maturín, de los de Ciudad Bolívar, ¿entiendes? Y entonces yo dije, oye, qué bello que una persona de Upata se sienta ofendida, porque él sabe que su casabe de Upata es el mejor casabe del país y el de Maturín lo afirma con la misma... con mucha vehemencia. Con la misma vehemencia. Pero además, no solamente lo están afirmando desde las entrañas, sino que tienen conocimiento técnico. Tenemos un conocimiento muy importante desde ese punto de vista de las regiones. Ahora, tú que hablas de las regiones, mira, es impresionante, Valentina, y más tú que has pateado tanto, que es tan pata caliente, si tú agarras objetivamente el recetario, vamos a llamarlo así, del cordón llanero llegando hasta Ciudad Bolívar. Tú agarras la cocina del oriente venezolano, tú agarras la gran cocina central, tú agarras la cocina larense, agarras la cocina trujillana, la merideña tachirense, la zuliana, es como que si estuvieras viajando a otro país. No hay manera de conseguir factores comunes entre un mojito en la Laguna Sinamaica, una pizca andina y una empanadita de cazón en el otro lado y un palo a pique. Conceptualmente, técnicamente, a nivel de sabores, a nivel de maneras de hacerlo,
son países distintos, muy distintos. La mejor manera de hacérselo entender a la gente es con la caraota. Tú agarras una caraota merideña, agarras una caraota larense y agarras una caraota oriental, por nombrarte caraotas que yo amo, las tres, y se la das a un extranjero y el hombre va a creer que lo acaban de llevar a 3 países distintos. Hay un tema que es producto, mi amor, o sea, y vuelvo de nuevo a Margarita, porque está el caso del ají dulce. A mí me encanta contarle a la gente por qué se afirma que el ají dulce margariteño es distinto a cualquier otro. Cuando llegan esas primeras matas de ajíes, hace aproximadamente 5.000 años, dicen los técnicos, chicos, se consiguieron zonas del país en donde no les gustó el picor. Entonces sembraban la mata renuentes, igual, porque habían otros pueblos que sí les gusta, pero de vez en cuando nacía una mata malita, una Frankenstein, una enfermita. La enfermita no picaba. Entonces, claro, si yo estoy en Perú y me nace una mata con un ají que no pica, pues yo boto esa semilla. No me interesa. Pero aquí dije, cónchale, qué rica esta me gustó más que la otra. Entonces empiezo a sembrar y a darle prioridad a la mata malita, entre comillas. Una vez que ya tienes varias matas de ají dulce, vamos a decirlo así, unas nacen más robustas que otras, porque unas se adaptaron mejor a esas condiciones de nutrientes y de clima. Entonces, ni loco vas a sembrar semillas de la matica rechonchita y mustía. Agarra la mejorcita. A lo largo de 3.000 años terminas haciendo una mata que tiene el sabor que a ti te gusta y que solo nace perfecta en la tierra para la cual la fuiste adaptando. Entonces, por eso cuando tú agarras una semilla de ají dulce margariteño y lo siembras en tierra firme, o en Argentina, o en Perú, o en España, no te va a saber igual, porque no hay forma de que te sepa igual. ¿El sabor es arraigo? Totalmente, porque el sabor es nostalgia, Valentina. Y la nostalgia es no solo un cordón umbilical con el pasado, sino la nostalgia de alguna manera es un derecho. Yo siempre lo he dicho. Hay un comentario que yo he hecho muchísimas veces, y es que hay que luchar fuertemente en la industria a la que yo pertenezco, la de los restaurantes, contra el menú de los niños. Yo creo que el menú de los niños es un atentado. Y déjame explicarme para no sonar tan mal. Yo no concibo una mamá italiana, piénselo usted, querido oyente, que le esté dando a su hijo italiano, chiquito, otra cosa que no sea comida italiana. Y yo no me imagino una mamá china dando otra cosa que no sea comida china. Pero a nosotros en Venezuela nos dio porque los hijos son índigos y malcriados. Entonces pretendemos comer nosotros la comida de ese restaurante y darle al muchacho una comida que no es comida. Nuggets. Sí, no la quería nombrar para no vilipendiarla, pero es así. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando tú no le estás dando a un muchachito de pequeño la misma comida de los adultos como en cualquier lugar del mundo, que no solamente se está alejando de sabores, que ya es mucho decir, se está alejando de nombres, de nomenclatura, de formas de comer. Nosotros tenemos una manera de comer las cosas y no lo sabemos porque es cultural. Nosotros le tenemos asco a algunas cosas que otros no y tenemos que aprenderlas desde pequeños. Nosotros tenemos un vocabulario y una manera de decir las cosas, decir pepiada, peluda, dominó, eso es una forma semántica y hay una forma de lenguaje. Meterle el dedito al whisky es una forma de lenguaje también. Entonces, agarrar con el cubierto tuyo y metérselo al del vecino que medio lo conozcas y... Mira, Valentina, nosotros tenemos acá en este momento de la entrevista 2 vasos de vidrio con agua. A mí no me encantaría la idea de tomarme agua de tu vaso y estoy casi seguro que viceversa, da asquito. Pero si tú tuvieras un plato de comida aquí y yo el mío, con mi cuchara babiada, tú me dices, prueba el mío que está bien bueno. Totalmente. Así somos los venezolanos y eso lo tiene que aprender un muchacho desde pequeño. ¿Cuál es el primer sabor que recuerda tu paladar? Pura comida de la India. Mi madre y mi padre se separaron cuando yo era muy pequeño y luego ahí entra el valor de la nostalgia, que es muy importante, y fue una suerte enorme que se divorciaran mi mamá y mi papá. Maravillosa. Porque mi papá es un venezolano rajado, pero rajado de esos así, ¿sabes? Que le cortas 3 venas y una es amarilla, la otra es azul y la otra es roja. Y mi mamá, bueno, un inmigrante más. Entonces viví 2 mundos muy complejos porque eran muy puros. Pero claro, la cocina cuando uno es pequeño es la de la madre. Entonces todos mis recuerdos asociados a la nostalgia tienen que ver con la cocina de mi madre, que es una cocina de la India. ¿Cuál es el sabor que te siembra en Venezuela? Chico, el queso. Yo podría nadar en queso. Es impresionante, digamos, el bajón de queso que me da a mí cuando tengo ya unos días afuera. ¿Qué olor perseguirías por el mundo entero? El de Silvia. Ahí la comida perdió. En este momento en que Venezuela sufre de esa diáspora que es tan dolorosa, ¿tú crees que esa diáspora va a convertir la arepa
en el gran plato de Venezuela en el mundo. Bueno, y además ya está pasando. O sea, digamos, no es que creo en términos de predicción, sino que es que ya es un hecho. Pero además la arepa tiene algo bendito, Valentina, bendito. Y es lo siguiente, y es que la arepa es un gran caballo de Troya, que lleva toda la cultura de un país, desde la manera en que hablamos y pensamos, desde inclusive lo democrático que somos, porque no hay acto más democrático que una arepera, hasta una sazón, porque no hay manera de vender arepa venezolana sin relleno. Nosotros no concebimos una arepa sin relleno. Para que tú puedas montar una arepera en Katmandú, tú tienes que saber de tus regiones, tienes que saber de tu manera de hablar, peluda, etcétera. Tienes que aprender cómo nos gusta a nosotros la sazón, porque en algún momento vas a tener que hacer carne mechada. Entonces, una vez que tú logras que una persona de otro país se vaya enamorando de ese concepto de cocina rápida que es la arepa, la vas enamorando de una forma cultural, de una forma de ser. Y por eso es tan importante la arepa como bandera. Segundo bocado. Alex Atala. En esta pasión por el nacionalismo gastronómico los acompaña Alex Atala. Él es conocido en Brasil y en el mundo por ese empeño en explorar las posibilidades gastronómicas de los ingredientes brasileros. Él es el dueño de Dom, uno de los 5 mejores restaurantes del mundo, donde los ingredientes locales siempre tienen un papel sublime en cada uno de sus platos. Es considerado el portavoz de la cocina brasileña de vanguardia, es militante de una cocina campesina, de una cocina patrimonial brasileña. Pero lo que más me conmueve de tu trabajo, Alex, es que tú estés empeñado en la sustentabilidad y que te importe tanto los ingredientes del Amazonas, porque incluso uno de los ingredientes que quieres reivindicar es el casabe, la mandioca, y que es, bueno, el alimento primario de todos los países de Latinoamérica, de los indígenas. ¿Por qué ese empeño? La mandioca, la yuca y todo lo que tenemos de Amazonas, creo que la cocina puede hacer mucho, pero mucho más do que dar de comer. Creo que una de las fuerzas más grandes que tenemos en Sudamérica se llama biodiversidad. Y la biodiversidad, cuando sale de la boca, no tiene valor. Pero una vez que está probada, ahí sí tiene valor. La cocina tiene una gran función en defensa de la biodiversidad. Hacer la gente probar, comer estos ingredientes, estas frutas, esas raíces, esos sabores que son increíbles, puede sí se convertir en una arma muy importante en la defensa y de protección de la naturaleza. Ahora, yo supongo que debe haber muchísimas regiones en Brasil que no tienen ni la menor idea de cómo es la cocina en alguna otra de sus regiones. Sí, es verdad. ¿Cómo cohesionas a todo un país alrededor de una cocina así? Uno de los motivos que me hacen pensar y trabajar tanto por la mandioca, por la yuca, es que el único ingrediente que está en todo Brasil, en todas las mesas, cada vez logramos darle un poco más de valor. Y la gente, cuando prueba una vez una mandioca y sus variedades, empieza a comprender que no hay una mandioca, hay cientos de mandiocas. ¿Te preocupa que promover una cocina y unos ingredientes amazónicos pueda ser un peligro para el medio ambiente en esa zona que es tan virgen, que además es el pulmón del mundo? Sin duda, por eso trabajamos mucho con antropólogos. Hay que pensar una cosa, la conservación del Amazonas, la conservación de la naturaleza no es solo la protección de los ríos, de los mares o de las florestas, es sobre todo la protección del ser humano, del hombre que vive dentro de la floresta. Y en ese momento, la cadena del alimento es una arma importantísima y poderosa. ¿Cuál crees tú que es el gran plato de Brasil? Entiendo que tú quieres promover la mandioca, pero el que se conoce de verdad como un plato brasilero. Tenemos dos platos que son muy folclóricos, como la feijoada y el churrasco. Pero creo que Brasil, es imposible resumir Brasil en unos pocos sabores. Te puedo resumir Amazonas, pero resumir todo lo que es Brasil, del sur de Brasil, lo que es el Brasil central, la zona agreste o entonces el Pantanal, es casi imposible. Pero si hay un ingrediente que puedo decir, este ingrediente sabe a Brasil, es la mandioca. Tú dices que para los brasileros sería sería sencillo
exportar su cocina porque ya hay un encanto por Brasil. ¿Eso funciona así? ¿Les es más fácil a los brasileños entrar con su comida a otros países por esto? Creo que Brasil tiene que aprender a promocionar su cocina de una manera general. No solo las recetas, pero sobre todo los productos. Te voy a hacer un ejemplo. Todo el mundo nos encanta la cocina italiana. Y uno de los puntos fundamentales de poder comer cocina italiana es encontrar productos italianos por todo el mundo. Ojalá un día logramos exportar lo que es Amazonas, lo que es Brasil. Ojalá tenemos la posibilidad de organizar estos ingredientes para exportación y sobre todo soportar las poblaciones nativas para que el alimento siga así una fuente de orgullo y de plata a esta gente que lo necesita. Alex, Sumito, una de las cosas que siempre hemos discutido y por las que yo te admiro tan profundamente es porque de alguna manera ha sido la voz que ha planteado y ha puesto el punto sobre el tema de la sustentabilidad, no solamente ecológica, sino de las comunidades. Se pueden lograr grandes distorsiones cuando se pone de moda un producto. Ha pasado con la quinoa. Está produciendo serias distorsiones en algunas comunidades que históricamente eran productoras de quinoa. Y para que la gente entienda, muchas personas dejan de sembrar sus propios alimentos ahora para producir solamente quinoa. Tú hiciste una fundación, tú tienes la Fundación ATA, y eres como la voz de conciencia detrás de esos procesos. Cuéntame un poco de la fundación. Bueno, la fundación tiene una misión que es muy sencilla, Sumito. La aproximación del saber del comer. El comer del cocinar, el cocinar del producir y el producir de la naturaleza. Si te pregunto hoy, ¿cuál es la red social más fuerte y más grande y más potente del mundo? Uno puede decir tal vez el Facebook. Yo diría no. La red social más poderosa y más completa del mundo se llama alimento. Esto sí conecta todos los seres humanos del planeta Tierra. Lo que tenemos que promocionar no es un producto, pero sí una cultura. La relación que hemos tenido hoy, que el mundo ha tenido con Sudamérica, es de sacar, extraer y nunca volver. Hay un momento donde la cocina latinoamericana puede se convertir una vez más en un ejemplo mundial, donde sacamos y damos un retorno a la gente de ahí. Y esto es importante comprender que no se puede hacer con un producto, pero con una cultura. Si hay la quinoa, hay gente por detrás de la quinoa, y por detrás de esta gente hay cultura. Comemos cultura. Creo que un cocinero hoy no tiene solo que comprar lo que es bueno, pero sobre todo decir no a que no es bueno, o que no es producido de una manera entera. Maravilloso. Eso significa, Alex, que la gran cruzada no es solamente crear orgullo por una gastronomía brasilera, sino por una gastronomía, o sea, una cocina sustentable que respete la naturaleza y que le devuelva a la naturaleza todo lo que le da, y que ese sea un ejemplo de Latinoamérica para el mundo. Sin duda. Trabajamos mucho con poblaciones indígenas, sobre todo baniwas. Los baniwas están en Brasil, pero también están en Venezuela y también están en Colombia. La frontera Brasil, Colombia, Venezuela, conocemos nosotros. Ellos no. Ellos no están en Brasil, Colombia, Venezuela. Están en Amazonas, están en su territorio. Hay que comprender solo esto. Hoy, un trabajo transfronterizo entre países latinoamericanos en favor de la biodiversidad, de la sociodiversidad, es fundamental. Y creo que nosotros cocineros, como somos hoy, en este momento que vivimos hoy, la voz más fuerte de la cadena del alimento, tenemos este compromiso de inspirar a la gente y pasar no solo sabores increíbles, pero mensajes increíbles junto con esos sabores. ¿Tú crees que la gastronomía brasilera, la comida brasilera, va a hacer que lleguen a Brasil más turistas que el Carnaval de Río? Oye, sería un sueño. Sería un sueño, pero creo que sí. Uno cuando no sabe que algo es imposible, sueña con el posible. El sabor es arraigo. Hombre, más que eso. La arte culinaria es la más auténtica e impregnada de nuestro carácter. El sabor da hacer placer, es dar de comer al cuerpo y al alma. ¿Cuál es el primer sabor que recuerda tu paladar? El plato más típico, más cotidiano brasileño, que es el arroz y los frijoles. ¿Cuál es el sabor que te siembra en tu país? La esperanza. La esperanza. Creo que como suramericanos pasamos la vida soñando con el futuro. Por cuestiones políticas, económicas, la vida nos trae siempre un amarguito. Y creo que nosotros cocineros podemos pasar sabores mejores, sabores más dulces, sabores más
más picantes, sabores más sexys a la gente. ¿Qué olor perseguirías por el mundo entero? De la cocina. Esto sigue siendo el aroma más fuerte que tu abuela, que tu mamá o que tu mujer. Y estaba ahí haciendo algo muy sencillo, cebolla y ajo. Cómo te emocionas con el sabor más primario, y más humano y más enebriante. Podría dar todo el mundo por esto. Mi respeto y mi cariño por Sumito y cuánto este hombre está cambiando y haciendo por Sudamérica. Eres un grande, Sumi. Gracias. Qué belleza, estamos convencidos de eso aquí, lo amamos muchísimo, muchísimo, lo admiramos, de verdad. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a vos, gracias. Sigues en compañía de Valentina Quintero en Bocado de País. Una aventura culinaria por Onda, la superestación. Segundo mordisco. En la actualidad, la cocina mexicana está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es única en el mundo. Su característica esencial es la presencia de salsas o moles preparados fuera de la olla. La molienda de ingredientes en utensilios tradicionales precolombinos formados en piedra volcánica como el molcajete y el metate no pierde vigencia. Al contrario, incluso con la llegada de la licuadora, la cocina tradicional los conserva, adjudicándoles el poder de sacar y avivar el verdadero sabor del maíz, vegetales como los chiles y semillas o lo que quiera que se muela en ellos. El molcajete más grande del mundo se encuentra en Jalisco, México, y está documentado dentro del libro de récord Guinness. Tercer bocado. Enrique Olvera. Enrique, tú hablas de el mole como la mejor representación de la identidad nacional. Tú dices que sus hasta 30 o 50 ingredientes confirman un solo sabor con equilibrio, madurez y potencia, y que se puede tardar hasta 81 días, perdón. Sí. Hasta 81 días para no me hacer un digas mole. eso porque entonces me voy a suicidar. Claro, te mueres de mengua. Ese mole pudiera ser el gran plato nacional. Sin duda el mole resume muchas cosas de ser mexicano, ¿no? La parte barroca, esta parte como complicada, que es una cosa, pero en realidad son varias. O sea, sí se pueden hacer ahí varias referencias culturales a la mexicanidad, y sin duda el mole es uno de los platillos que se consume pues en la mayoría del país. No te puedo decir que en todo, pero sí en muchas de las regiones del país hay diferentes tipos de moles que se consumen, y creo que también resume un poco como esta parte del mestizaje, ¿no? De las diferentes culturas que se han expresado en México, desde el tema precolombino, después la influencia española, la francesa, e incluso influencias asiáticas que están muy presentes en México en temas de ingredientes, no necesariamente en técnicas. Enrique, ¿tú piensas que desde la cocina se construye patria, se crea arraigo? Yo creo que es una consecuencia de la cocina, no creo que debería de ser necesariamente la misión de un cocinero. Creo que los cocineros debemos de estar muy enfocados en lo que le damos de comer a nuestros clientes, pero sin duda cuando haces eso de manera sobresaliente genera un orgullo, genera economía, genera turismo, genera muchísimas cosas, y por lo tanto tenemos que también estar conscientes de ese impacto que tenemos como cocineros. Pero me parece que la mejor forma de hacerlo es seguir pendiente de que tu restaurante sea el mejor posible. Pero hay una pregunta que te haría yo, Enrique, y te habla Sumito. ¿Hay en el fondo una concepción país y un proyecto país detrás de lo que está pasando últimamente en México? ¿Hay o no hay un proyecto en este momento concertado, enfocado, de posicionamiento de México ante el mundo? Hay ciertas políticas del gobierno que están alineadas hacia generar turismo gastronómico. Es algo que nosotros vimos desde hace mucho tiempo, lo hemos platicado tú y yo y Alex y muchos cocineros latinoamericanos, siguiendo un poco el ejemplo que ha puesto Perú como una potencia gastronómica en términos de turismo, y nosotros lo vemos claramente en México. Eso nosotros estamos dispuestos y felices de aportar nuestro granito de arena, ya sea con Mesamérica o con las noticias que se generan en Puyol. A mí me alegra muchísimo esto que me dices, ¿no? De que México pueda convertirse en un referente cultural, porque sí creo que tenemos pues todos los ingredientes para poder serlo. También creo que la manera de hacerlo es en conjunto, que
se va a lograr si tenemos varios restaurantes buenos, no solamente con un gran líder o con un restaurante que hable de la cocina mexicana moderna, sino con varios restaurantes que lo hagan. En lo personal, me siento muy libre y creo que esta libertad de no cargar con un país en términos gastronómicos también me da la holgura de poder seguir haciendo cosas nuevas y de haberme aventurado a abrir en Nueva York. No tenemos una campaña como empresa de buscar generar noticias, simplemente nos encanta lo que hacemos y eso es lo que genera las noticias. ¿Crees, Enrique, que es importante que este orgullo por la cocina mexicana empiece desde los propios mexicanos? El problema de nosotros en Latinoamérica creo que es que no nos la creemos y cuando nos la creemos todavía no nos la creemos bien. Creo que nos cuesta mucho trabajo todavía poder poner a dos ingredientes en un mismo lugar, cuando un ingrediente viene de otra parte del mundo, especialmente cuando viene de Europa, o para nosotros aquí en México, de Estados Unidos. Creo que se ha avanzado enormemente en ese sentido. Aún existe en una gran parte de la población un desprecio hacia lo propio, es decir, pues una tortilla es una pinche tortilla, incluso con esas palabras. Entonces creo que no es así, evidentemente, para todo el país. Evidentemente la gente que está sensibilizada con la gastronomía entiende perfectamente bien la importancia del producto, no importa de dónde viene, sino que los dos pueden estar a la par, y eso irá caminando poco a poco. Tú dices además, Enrique, que el cocinero inteligente es culto, es informado, que respeta sus productos y que tiene conciencia por su contexto, que es un auténtico hombre del Renacimiento. ¿Esos cocineros se están formando así en México y crees tú que se están formando así también en Latinoamérica? Sin duda, creo que los cocineros habitamos el planeta en estos momentos, somos mucho mejor cocineros que los cocineros que estaban aquí hace un par de décadas. Tenemos una mayor conciencia en términos de la sustentabilidad, de la ecología, del poder que tenemos como gremio. Igual estamos conscientes que para ejercer una cocina de alto nivel pues se necesita tener una alacena grande, no solamente en términos de los productos, sino de tus ideas, de tu conocimiento de otras disciplinas, del conocimiento de tu país, de tu cultura. Creo que eso te permite también generar un mejor producto en términos de lo que le estás dando a los clientes. Tú dices también, hablas de las salsas, como que las salsas son el camino para el futuro, y dices que los salseos son protagonistas en la cocina mexicana. Pues es que veo que la proteína animal es simplemente un camino que se nos va a terminar pronto, ¿no? Es ecológicamente irresponsable seguir consumiendo animales de esta manera, y las salsas pueden ser como una de las respuestas. Creo que además en las salsas es donde uno como cocinero puede expresarse mejor. Para mí sigue siendo mágico el poder meter en una olla 7, 8 cosas y sacar un solo sabor, y generar sabores también pues muy personales, ¿no? Bueno, y en el caso de México te vas a la matriz y a la madre, porque de alguna manera el molcajete viene siendo parte de la base importantísima. Una gran diferencia que yo siempre he sentido, por ejemplo, entre Venezuela, Enrique, y México, es que el venezolano parte del sofrito, de todo picadito o rallado, que para nosotros es importante rallar algunas verduras a la hora de sofreírlas, y en cambio México se parte de ese mortero primario hecho con piedra volcánica, desde donde arranca ya de por sí la textura de la salsa y la unión, en donde, como tan lindo que has de decir tú, no es el ingrediente sino el cocinero el gran protagonista, ¿no? México, entre más lo conozco, más me impresionó de lo sabio que es, ¿no? De cómo ese molcajete yo hasta hace 10 años no usaba en mi cocina y prefería usar una Thermomix. Te puede generar una textura completamente distinta. Nosotros hemos privilegiado ya últimamente como este uso de técnicas más antiguas. Reconozco también que son paradigmas que nosotros teníamos como cocineros, ¿no? El licuar hasta que quedara casi una textura tersa y pasarlo por un colador. Esa textura
yo la reconocía como algo más fino o algo más trabajado, más sofisticado. Y ahora cuando hacemos salsas, creo que el molcajete, esto que antes me parecía rústico, ahora me parece incluso más sofisticado que lo otro, porque pues, requiere de mucho más trabajo y te otorga una textura única. El sabor es arraigo. El sabor lo es todo. ¿Cuál es el primer sabor que recuerda tu paladar? El del maíz. ¿Cuál es el sabor que tú sientes que te siembra en tu país? Las quesadillas. Cada vez que llego me tengo que echar una. ¿Qué olor perseguirías tú por el mundo entero? El de los chiles secos. Ese aroma de cuando caminas en un mercado en México de los diferentes chiles me vuelve loco. ¿Tú crees que la gastronomía mexicana puede llamar más turistas que las pirámides o que Cancún? Que Cancún sin duda, que las pirámides no sé, pero que Cancún sin duda, y espero que sí sea muy pronto. Agradecemos muchísimo tu tiempo, Enrique. Dale, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Enrique. Tercer mordisco. Gastón Acurio ha sido considerado como uno de los 20 cocineros más influyentes del mundo. Es miembro del selecto club del Basque Culinary Center, integrado tan solo por 9 cocineros y liderado por Joan María Ersac y Ferran Adrià. Gastón Acurio es un líder que ha conseguido posicionar la gastronomía de Perú entre las más importantes del mundo. La cocina se ha convertido en la bandera de los peruanos gracias a su trabajo. En septiembre del 2013, y por primera vez en su historia, el ranking gastronómico más importante del mundo recibe a 2 restaurantes peruanos. Uno de ellos es Astrid y Gastón. ¿No les parecía raro que en cualquier parte del mundo el ceviche esté frecuentemente en la carta? Cuarto bocado. Gastón Acurio. En este momento, Gastón, entiendo que hay 80.000 peruanos estudiando cocina. ¿Esos peruanos se irán a ocupar de cocinar o se irán a ocupar de esta labor tuya de cambiar el mundo desde los sabores? La cocina es un vehículo y el cocinero es una pieza dentro de este vehículo. El cocinero tiene que mirar a su alrededor y poder tener la humildad de definirse y aceptarse que él no es la estrella de la película, sino es el puente, uno de los puentes más privilegiados en esta película, porque por su propia naturaleza, el poder estar dentro de un escenario maravilloso que a todos encandila, es una oportunidad muy grande para poder convertirse en el portapalabra de agricultores que están muy lejos, que no pueden acercarse al consumidor con un discurso, con una problemática que hay detrás de sus vidas históricas. Y lo mismo del pescador artesanal, como de los niños que están vulnerables en la televisión ante el marketing de las golosinas industriales. El cocinero tiene la oportunidad, con el reconocimiento que hoy día tiene en la televisión, en los medios, en la sociedad, de poder utilizar esa posición para contribuir a mejorar una cadena en donde todos deberían tener por lo menos la misma dignidad. Dicho esto, las actividades en las que el cocinero se puede desenvolver son muchas, ¿no? Uno puede estar en el campo, puede estar en el mar, puede estar en distintos tipos de restaurantes. Y en el caso del Perú, finalmente la cocina peruana se ha convertido en una marca internacional. Este era nuestro objetivo y se ha logrado. Hoy ya se abren más de 4 restaurantes peruanos de diferentes conceptos en todo el mundo cada día. Y esto hace que finalmente las fronteras del Perú no terminen en el Perú, sino comiencen en el Perú, a partir de la existencia de una nueva marca internacional llamada cocina peruana. Gastón, en este momento, por supuesto, en el Perú todo el mundo te cree lo que dices y tiene confianza en ti porque hay unos resultados. ¿Cómo hiciste al principio para que te creyeran, para que confiaran en que desde la cocina se podía cambiar el Perú? Dando el ejemplo, vamos a generar confianza y vamos a hacerlo primero con aquellos que tienen la mayor desconfianza. Fuimos a buscarlos a través del programa, los resultados llegaron, los ayudamos a salir adelante, a que tengan reconocimiento, y esto fue generando vínculos estrechos de confianza y sobre todo ejemplo de que aquellos que tenían una oportunidad y tenían éxito tenían que ser los primeros en acercarse a aquellos que no lo tenían para que lo tengan, porque el objetivo tenía que ser que en algún momento todos sintamos que pertenecíamos a un movimiento
al sueño de crear una marca internacional dentro de la cual miles de propietarios trabajarían de manera individual y colectiva para construir el prestigio de esta marca internacional, teniendo muy claro que el fracaso de uno de nosotros era el fracaso de todos y el éxito de uno de nosotros teníamos que celebrarlo todos. Yo quisiera que tú compartieras la experiencia cuando tú fuiste la primera vez a hablar con algún campesino o con algún pescador para explicarle lo valioso que él era. Y en uno de estos viajes encontré un campo de quinoa lleno de este grano maravilloso y me acerqué con mi amigo el fotógrafo a tomar unas fotos y de pronto salió el pequeño agricultor, y nos contó de que esa cosecha se iba a perder porque no había encontrado compradores. Pasan los años, afortunadamente una de las consecuencias del trabajo que se hizo con la cocina peruana, que hoy día tengamos un exceso de demanda, decidimos invitarlo a este agricultor a la primera feria de mixturas, ¿no? En donde queríamos que la ciudad, que históricamente le había dado la espalda al agricultor peruano, al hombre del campo, ¿no? Heredero de decenas de generaciones de agricultores familiares suyos que habían guardado este tesoro, como esperando en algún momento la oportunidad regresaría. Y cuando cogió el micrófono dejó helados a toda la audiencia, porque lo primero que dijo fue: señores, en nombre de mi pueblo, de mis compañeros agricultores de Puno, yo quería agradecerles a todos ustedes por este premio, el cual hemos esperado por más de 300 años. No puede ser. Cuando él dijo eso, todo el mundo enmudeció, ¿no? Todo se volvió mucho más claro, porque uno fue capaz de ponerse en su piel, entender 300 años hacia atrás, y a partir de ahí comprender de que lo que teníamos que hacer antes de generar mercados era generar respeto, reconocimiento, agradecimiento, que dignifique de una manera real el trabajo de agricultores como punto de partida para luego pretender que el público valore sus productos. Gastón, tú quieres peruanizar el mundo, pero Enrique Olvera lo quiere mexicanizar y Alex Atala lo quiere brasileñizar y nuestro Sumito venezolanizarlo. ¿Cómo haríamos? ¿Hay espacio para todo el mundo? Es que hay que latinoamericanizar el mundo. Claro. Yo voy a abrir un restaurante en la Avenue Montaña en París en el mes de septiembre. La Avenue Montaña es la avenida a la cual yo tenía miedo de entrar a caminar, me intimidaba, y bueno, 25 años después voy a abrir un restaurante entre Gucci y Prada, peruano, de 700 metros cuadrados, con una terraza con vista a la Torre Eiffel, al lado del Hotel Plaza Ateneo, donde meses atrás he cocinado, invitado por Alain Ducasse, con un bar en donde la gente va a poder beber cultura peruana y latinoamericana, va a poder un restaurante en donde va a poder disfrutar de nuestros sabores, y un cabaret donde va a poder bailar nuestra música. Este es el momento, que nunca había un momento mejor para conquistar los corazones del mundo, que a diferencia de otros que vinieron y nos conquistaron a la fuerza, nosotros queremos conquistarlos a través de alegrías, a través del placer, a través de alegrar sus vidas, ¿no? Y esto nos da una gran oportunidad para legitimarnos ante la historia y ante el momento que nos toca vivir, porque la realidad es que todavía tenemos millones de niños y jóvenes en América Latina que tienen un talento y que lamentablemente por falta de oportunidades lo pierden en el camino. El sabor es arraigo. Sin duda, por supuesto, el sabor es arraigo, es raíces, es seguridad, es saber de dónde vienes, es saber quién eres, es saber reconocerte y mirarte al espejo como alguien que tiene una voz, que tiene un sentido, que tiene un sabor y que tiene un camino. ¿Cuál es el sabor más antiguo que recuerda tu paladar? El arroz blanco cuando llega el mediodía. En Lima tenemos una costumbre de hacer una olla de arroz blanco todos los días, como un ritual casi. Y este arroz blanco requiere de un sofrito de ajo al comienzo, que va impregnando y va un poco anunciando lo que se viene en toda la casa, ¿no? Y que cuando el arroz está en su punto, emana un aroma a tierra, a naturaleza, que nos hace correr a todos donde estemos para probar de la olla esa primera cucharada de arroz recién hecho, que es absolutamente mágica y que me sigue conmoviendo, y quizás incluso con mayor intensidad que antes,
porque de mayores nos vamos haciendo más nostálgicos y más vulnerables y más sensibles y más melancólicos, como el primer día. ¿Y cuál es el sabor que te siembra en el Perú? El ají. El ají es el sabor del Perú, es el pasaporte de la cocina peruana, es el sello de identidad, el que la convierte a la cocina peruana en cocina peruana y no en cocina francesa. Es el que hace que una causa amarilla se convierta en causa y no en puré de papa. Es el que hace que el chupe se convierta en chupe y no un bife de servicio europeo. Es el que hace que el arroz no sea una paella, sino un arroz con mariscos. El ají es el que garantiza que lo que estás comiendo viene del Perú. ¿Tú todavía tienes tiempo para cocinar? Estoy en este momento entrando a la cocina. Vamos a hacer unas pruebas de unas alitas de pollo que queremos hacer en el restaurante de París. Es un restaurante muy nocturno, pero queremos que tenga ajíes del Perú, que tenga un poco de la influencia Nikkei, de la peruano-japonesa, un poco de la influencia chifa, pero también un poco de la influencia amazónica, de manera que sean unas alitas que no sé si serán mejores o peores, pero en todo caso nuestro deber es que sea algo que nadie haya probado jamás antes. Muchísimas gracias, Gastón. Quiero que sepas que esto ha sido una transfusión de optimismo y que en Venezuela en este momento nos hace muchísima falta. Gracias, el optimismo es lo último que se pide. Un abrazo. Así es, un abrazo. La Taguara del Bocado. En el pueblito de Chirimena, en las costas mirandinas, tienen que probar unas caraotas con leche de coco que hace Miriam en su posada en Toñeta, con vista franca al mar desde lo alto. Estas caraotas son atómicas, no entiendes de dónde sale ese dulce que te emociona el paladar y cuando lo revuelves con el queso blanco rallado, eso sí es verdad que sacude el nacionalismo. Es el encanto de los sabores venezolanos que unen lo salado con lo dulce. En la producción, Susana Rodríguez, Isabela Iturriza, Maco Miguel, Luviana Leal. Los mordiscos y el bocado di Cardinale de Rosa Benítez. Edición y montaje Freddy Tapia y Darklen Rodríguez. Grabación Emmanuel Hitler. Música original de Luis Julio Toro, Eddie Marcano, Alfredo Naranjo. Bocado de País. Una aventura culinaria. Con Valentina Quintero. Bocado di Cardinale. Hoy vamos a aprender cómo preparar una reina pepiada. Es que es tan sabrosa que dime tú, ¿cómo no vamos a regalarnos ese antojo? Esta receta funciona perfectamente con alguna pieza de pollo que te haya quedado del almuerzo, de una cena. Queda divina si ese pollo es horneado o si está a la brasa. Primero le tenemos que quitar toda la piel y los huesos. Después desmechamos muy bien la carne del pollo y lo que hay que hacer es dejar unas hilachas un poco más grandes y otras como chiquiticas. Después agarramos un aguacate maduro. La mitad de ese aguacate la trituramos con un tenedor y la otra mitad la cortamos en cubitos así más o menos pequeños. Después mezclamos el aguacate triturado con el pollo desmechado, le agregamos 2 cucharaditas de mayonesa, media cucharadita de mostaza, un poquitico de sal y después le agregamos los cubitos de aguacate que habíamos dejado reservados, los que son así en trocitos, y se los integramos a la mezcla con unos movimientos así como tipo tranquilos, delicados, para que permanezcan como tropezones. ¡Listo! Lo único que falta es preparar las arepas, como les expliqué en otra receta, y por supuesto invitar a la familia.